Porque Bueno, esta ley no será aprobada para hoy, sino para, inclusive para dentro de 10 años, cuando nos olvidemos las buenas intenciones y lo único que sirve es lo que esté por escrito. Límites y candados en la ley. Yo soy padre de familia y me preocupa lo que vaya a pasar con el tema de mis hijos a 40 años. Sí, por eso es necesario poner límites y poner candados. A ver, vamos con nuestro invitado. Está ya vamos. conectado. Luis Eduardo Ibanco. Ve. ¿Ves? Lo encontramos en plena acción. Claro. Aquí están. Ah, lo que está buscando es el backing de la asamblea, para que ahí sí, pues carambas. Porque había una ventana atrás que me estaba dando una luz. Contra Luis ahí. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a Café La Posta. Buenos días. Que usted tiene más votos que el gobierno, dicen. Yo tengo por ahora un voto, el mío, pero espero que según lo que proponga existan un poco más de votos en algunas de las partes del informe que he planteado. ¿Cómo avanzan sus conversaciones con el bloque de Unión por la Esperanza? A ver, yo en realidad lo que he hecho es enviar, pedir aportes a todos los asambleístas por fuera de sus bancadas. Hay asambleístas de territorios como de la frontera, Lucía Plasencia, que tenía sus propuestas y que les he ido incorporando en el informe. No he hablado con las bancadas, así como bancadas he enviado con los diferentes asambleístas, inclusive de gobierno y de fuera de gobierno, para presentarles una opción que ponga límites y candados a una ley que es demasiado abierta. Y eso es lo que he hecho. ¿Y cómo ha sido el feedback que usted ha tenido de estas conversaciones, no con las bancadas, sino con distintos asambleístas? Evidentemente al gobierno no le gusta su informe porque se contrapone al de él y compite desde el día de hoy hasta el jueves con el de él, pero en Pachacuti, en Izquierda Democrática, en el correísmo, lo ven con mejores ojos. ¿O qué sentimiento tiene usted cuando les pasa la información? A ver, prácticamente, ¿qué es lo que yo he planteado? Voy a poner un par de ejemplos, porque al hablar de esta ley estamos hablando de un tema que maneja 18 cuerpos de ley diferentes. Sí, pero luego vamos a hablar del contenido del informe. Lo que quiero saber es que cuando usted le presenta su informe a un correísta dice, ¿esto está más chévere o no? Sí, claro que sí, tiene algunos matices, como por ejemplo prohibir que el agua entre dentro de este proyecto de ley, el agua, la salud, la educación, etcétera. Lo que ellos dicen, y no solo ellos, sino todos los asambleístas que no están a favor del informe de gobierno, es que una vez que se aprobara mi informe, lo que pasaría es que vendría con un veto presidencial en el cual volvería a incluir todo lo que se sacó. Y sería más difícil tener la ratificación de 92 votos que de 70 votos. Y ahí está el tema complicado por el cual quizás tampoco se acepte mi informe. Ah, carambas, ¿no? Entonces ya lo veo con tono derrotado, pues asambleístas, y todavía no empieza la pelea. Para nada, es más, lo que tengo clarísimo lo que voy a hacer, si es que no se apruebe el informe de mayoría, recién ahí tendrá que pasar a mi informe. Y mi informe lo que voy a hacer es pedir que se vote por partes, porque hay cosas buenas en la ley. El tema de las zonas francas, por ejemplo, es interesante. El tema de las delegaciones, puesta con candados y límites, tampoco es mala. Pero hay temas como el financiero que no deberían estar en esta ley, que deberían ser tratadas en una ley diferente. Vamos a hablar de ya el contenido de su informe y sus propuestas y reformas a la propuesta gubernamental. Usted habla de candados en las delegaciones al sector privado. ¿Cuáles son estos candados? ¿Estos candados son administrativos o son dependiendo del sector que se está delegando? Hay que entender primero cómo funciona la ley. La ley entrega todo, desde hidroeléctricas hasta la escuela del milenio. Cualquier cosa se le entregaría a manos del privado, a la administración, planificación, ejecución en manos del privado. Lo cual ya trae una primera complicación,
plazos. Es decir, con esta ley yo puedo poner plazos de 40 años a una hidroeléctrica, como puedo ponerle plazo de 40 años al Colegio Mejía. Y quizás no sea esa la manera. ¿Quién pone las reglas? Las reglas la pone el Ejecutivo, es decir, 4 ministros. Ellos ponen las reglas. ¿Por qué? Porque la disposición primera dice que esto debe ser por fuera del sistema de contratación pública. Es decir, lo lógico hubiera sido que se cambie primero el sistema de contratación pública y luego aparezca esta ley para que esté dentro de un sistema. O sea, se va a delegar, se delegaría a dedo, dice usted. 4 ministros se ponen de acuerdo con sus panas y dicen, a este pana le vamos a delegar. 4 ministros desarrollarían los reglamentos para delegar, pondrían las reglas del juego. Sí, y como les decía yo a los del gobierno, quizás ustedes están pensando en una ley que van a actuar con un gobierno de angelitos, pero ¿qué pasa cuando venga el gobierno de diablitos, con una ley que no tiene límites ni candados? Hay que pensar las leyes hacia los siguientes gobiernos, ¿no? O a menos que se quiera ya delegar todo en 2 años, que no creo que sea lo prudente. Asambleísta, usted tiene un buen ejemplo de administración pública. Si usted puede decir, por ejemplo, este es un emblema de que el Estado es un gran administrador. En las prácticas administrativas del gobierno o del Estado, en esta empresa, institución, deberían ser el referente para el resto de administraciones públicas, no de este gobierno, digo, históricamente. ¿Hay algún caso positivo de administración del Estado? El Estado ha gobernado de buena manera muchos sectores de la economía y de los servicios. ¿Cuáles? El problema es, le voy a poner un ejemplo. Salud. Salud tenía un sistema de medicinas que se entregaban, los turnos estaban cada vez mejor, pero de pronto en un gobierno prácticamente se eliminaron la compra de medicinas, se eliminó todo. Estos son los gobiernos, pero usted no puede decir que el servicio de atención de medicina del Estado es algo de lo que los ecuatorianos nos sentimos orgullosos. Ahorita ya no, Ni definitivamente. antes ni nunca. Ni en el gobierno de Correa, ni en el gobierno de Sixto, ni en el gobierno de Bucaram, ni en el gobierno de León Férez. Nunca hemos sacado pecho de eso. Mire mi mano. ¿Dónde estuvo metiendo la mano usted, asambleísta? Jugando fútbol con mi esposa, me caí y me metió gol. Pero esto me cuesta en el privado $5,000 arreglarme el tendón. Me lo hicieron en el seguro. Tuve que esperar una noche en la sala de espera, pero el tendón, la cosida, la venda. Pero porque usted está pagando todos los meses por eso y le toca esperar una noche entera en una sala de espera. $5,000 menos. No es $5,000 menos, señor asambleísta, porque a usted se le descuenta de su sueldo eso todos los meses. O sea, no se lo están regalando. No, para nada. Y nadie ha dicho eso. Sí, por supuesto que sí. Y como yo, hay muchas personas que se han salvado la vida. No significa que esté correcto. Por eso le digo, esta ley no es una ley mala en su totalidad. Que se deleguen algunos servicios y de ciertas maneras y con las normas adecuadas, con límites y candados. Es la frase que la señalo siempre. Sí. Con límites y candados, pensando en que mañana otro gobierno puede utilizar esta ley. Perfecto, no pero sigo sin llegar en conjunto usted y yo a un ejemplo en el que el Estado sea un exitoso administrador. Colegio Maldonado. El Colegio Maldonado. El Colegio Maldonado, porque soy de Riobamba y es un gran colegio. El Colegio Edmundo Chiriboga, un colegio experimental maravilloso. Ya, pero la educación en general no. Entonces, lo que yo digo es de que sí tenemos que pensar en el aporte del sector privado, seguramente con límites, seguramente con candados, seguramente, pero poner a la gente que funciona en virtud de resultados, ¿no? Por supuesto, pero esta ley lo que le permite es que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de la falta de candados. Usted con esta ley podría poner una cadena en un sendero hacia una montaña y tener que pagarle al privado, cuando ahora puede entrar. Y eso lo dice expresamente el informe de mayoría, que las áreas protegidas podrán ser entregadas para temas de turismo sin ningún otro límite que la decisión que tengan los 4 ministros. Y si me permite, le puedo dar un ejemplo con este juego de las 3 escenas de una película.
Sí, proceda. Escena uno. Ya, escena uno. En el libro uno, todas las delegaciones, todos los servicios públicos podrán ser delegados a quien tenga el dinero para invertir en ellos. Escena 2. En el libro 3, en los cambios que se dan al sistema financiero, quienes tengan acciones en los bancos pasarán del 6% al 25% la prohibición para poder acceder a otros negocios. ¿Sí? Escena 3. Los 4 ministros puestos por el Ejecutivo son quienes pondrán normas, reglamentos, las reglas del juego. ¿Cómo se llama la obra? Dígame usted. ¿Hay conflicto de intereses? Eso Sí, justamente hablábamos ayer, conflicto de intereses hay en todo momento, ¿no? Entonces, lo importante podría ser, interesantísimo podría ser que se apruebe el libro 1 que he presentado en mi informe de minoría, que se apruebe el libro 2, que es muy chévere, que es el tema digital, sí, que a mí me parece muy bueno, y que del libro 3 se vayan aprobando los diferentes capítulos, los que sí funcionan y que no se aprueben los que no funcionan. Dicen que esta ley no es privatizadora, pero ¿qué pasa con las tierras de las camaroneras? Actualmente las tierras de las camaroneras se entregan en concesión. ¿Sí? Eso, el libro 3 en un artículo plantea que se las venda, que se las puede vender. Entonces, la persona que en la isla Puná tiene 20,000 hectáreas, una sola persona podría comprarlas, con varios problemas. Eso es privatización, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, esa persona podría comprarlas y luego, ¿qué va a pasar? Sí, que luego deja de ser camaronera y la podría urbanizar, áreas que son anegables, que podrían generar inundaciones. O sea, hay que tenerle más allá del problema. Me parece un caso improbable porque para eso existe normativa local, ¿ya? O sea, yo no puedo urbanizar un sitio en el cual el reglamento de suelos de ese municipio no lo permita. ¿No es cierto? Créame que el dueño de una camaronera puede conversar muy de cerca con un alcalde y cambiar la normativa. Porque esta ley no será aprobada para hoy, sino inclusive para dentro de 10 años, cuando nos olvidemos las buenas intenciones y lo único que sirve es lo que esté por escrito. Límites y candados en la ley. Yo soy padre de familia y me preocupa lo que vaya a pasar con el tema de mis hijos a 40 años. Sí, por eso es necesario poner límites y poner candados. Daba, por ejemplo, el asambleísta el ejemplo de las áreas protegidas. Las áreas protegidas, antes del correo se pagaba por entrar a las áreas protegidas. Correa fue el que abrió para que todo el mundo vaya a las áreas protegidas, lo cual tenía un punto positivo porque la gente podía conocer, un punto negativo porque había más carga de humanos donde no deberían estar, y luego veíamos cómo se caían a pedazos las infraestructuras porque ya no había dinero para mantener. Usted va a cualquier parque nacional del planeta Tierra y le cobran entrada. Le cobran entrada. He ido a algunos lugares fuera del país y no me han cobrado entrada. ¿Cuál, por ejemplo, para ir yo? Por ejemplo, en la Toscana, usted va caminando por las montañas. Pues que esos paseos aniñados no llego yo, pues, asambleísta. No, yo tampoco, yo fui becado. Cuando paseo por la Toscana, dice, no, pues, Jefferson Sanguña. Pero es que yo fui becado. Buenos días. Los gobiernos italianos, que eso es otra cosa. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Yo quiero hablar un poco sobre el tema político alrededor de la ley de inversiones. En ese sentido, si bien usted le comentaba a Luis que es un proyecto que más le gusta, por ejemplo, al correísmo, ¿qué pasa o sobre todo cómo está la votación en función de su proyecto de minoría? Es decir, la bancada de la izquierda democrática ha dicho no vamos a apoyar el de mayoría ni de chiste. En función de todos estos que ya han marcado su posición, usted en su informe de minoría, ¿cuántos votos tiene hoy por hoy? No he pedido ni un solo voto, así de fácil y sencillo. Pero ha habido un cabildeo en función del de usted. No, lo que he hecho es pedir que me den sus aportes a diferentes asambleístas, más allá. Yo, de muchos asambleístas no tengo ni idea de qué bancadas son, por lo tanto lo que he hecho es preguntar a quienes les he escuchado, que tienen un buen criterio, que les interesa el tema. Por ejemplo, ¿a quiénes?
Por ejemplo, la Lucía Plasencia, que le dije hace un rato, o por ejemplo, el mismo Cristian Yucaya de Pachacute, que fue quien me dijo, John, lo del agua no lo vamos a permitir jamás. Entonces, son temas que de preguntar más. Adicionalmente, he tomado en cuenta en cada sesión de comisión lo que han ido planteando diferentes ciudadanos y asambleístas. Eso y lo he también ingresado está con el planteamiento de la bancada del Acuerdo Nacional. ¿Ha hablado con el coordinador, el señor Flores? ¿Qué le dicen desde la bancada del gobierno? Desde la bancada de gobierno conversé con la asambleísta que está en la comisión, Natalia Arias, y le dije, este proyecto de ley es una propuesta alternativa que va cerca del espíritu del gobierno, pero con límites y candados. Así es que ustedes tomarán la decisión de qué hacer con este informe una vez que se dé la votación del informe de mayoría. Yo no, mire, yo soy constructor. Yo soy constructor y me gusta construir consensos. Eso es lo que creo. He utilizado la herramienta que le dan a las minorías, que es el informe de minoría. Sí, eso es lo que he hecho. He presentado como una alternativa adicional para que no exista esta visión de que la Asamblea quiere oponerse completamente a lo que diga el presidente. No, y se ha demostrado varias veces. La Asamblea ha apoyado en parte las cosas que ha hecho el presidente y en parte se ha opuesto. Y hacia eso, asambleísta, el legislador, su colega, el señor Francisco Jiménez, en una de las sesiones de la comisión decía que el no aprobar la ley de inversiones podría significar nuevamente el fantasma de la muerte cruzada. Usted que pertenece a los asambleístas independientes, ¿le teme a la muerte cruzada? Nada. ¿Se acuerda cuando tuvimos una invitación que usted gentilmente me hizo hace algún tiempo? Yo le dije y le vuelvo a decir, vea, la muerte cruzada, o sea, si me tengo que regresar a mi casa, Dios le pague también. La verdad es que me regresaría, pero siento que una voz independiente que no esté anclada a una bancada es necesaria en la Asamblea y por eso sigo aquí. Pero que si no, ya no hubiera regresado. ¿Como asambleísta o la institución per se del legislativo le ha fallado a la gente más que al gobierno? No. Para nada. La Asamblea trabaja un montón, son 7 pisos, 15 comisiones. ¿Y entonces por qué tienen una aprobación tan mínima del 20% para abajo? Porque tiene un problema con la comunicación, ese es el problema. El problema es que no cuenta lo que la Asamblea hace de una manera amplia. Es necesario que se cuente nuevamente, que la Asamblea tenga su página de TikTok, su página de Facebook y donde cuente de una manera sencilla todo lo que ha hecho por la sociedad y que no lo cuenta. Lastimosamente, al no contarlo, pierde credibilidad. La gente no sabe todo lo que se hace en la Asamblea. Solamente ve los debates duros que hay en el Pleno, pero no ve todo ese trabajo que hay dentro de comisión. Mire, con el asambleísta Jiménez hay cosas en las que no hemos coincidido, pero absolutamente. Sin embargo, dentro de un margen de respeto, a pesar de que ha deslegitimado algunas de mis posiciones, hay un respeto y se dialoga, se debate como tiene que ser en una asamblea. Por Dios, ¿cómo podemos esperar una asamblea que tenga una decisión unánime? Sí, o sea, eso no sería bueno. Eso era lo que pasaba antes, esas mayorías aplastantes. Esta asamblea es heterogénea, esta asamblea tiene diferentes puntos de vista y más allá de sus contradicciones y de quizás uno que otro problema, toma decisiones. Se lo ha demostrado en las múltiples leyes que se han ido aprobando. Por lo tanto, yo creo que la asamblea está haciendo su trabajo. Buenos días, asambleísta, le saluda Doménica. Yo también a preguntarle, quiero insistir en el tema de los votos, porque si bien es cierto, usted no puede estar pidiendo ningún voto, pero al final del día va a necesitar 70 votos para poder pasar este informe. Entonces, ¿qué ha hecho usted en función de eso? ¿Ha hablado con los asambleístas? ¿Quiénes les han dicho que sí o quiénes les han dicho que no? ¿Qué votos en realidad? Pero en verdad, ¿usted cree que cuente el informe? Y aparte también... que nos diga un poquito cómo está el ambiente ahorita ya en la discusión en el Pleno sobre este segundo informe de la Ley de Inversiones. A ver, hay diferentes formas de ver la Asamblea y la visión que ustedes tienen es la de una Asamblea en la que todo el cabildeo se debe hacer por atrás. No es cuestión de ingenuidad política por si acaso, sino es cuestión de que sé lo que tengo que hacer en el momento preciso. Yo hablaré en el Pleno y sé que me van a escuchar y agradeceré que me escuchen. Y en ese momento haré mi planteamiento, que de otra
por otra parte, lo he mandado, y he mandado el informe de minoría a todos los asambleístas, he mandado como tiene que ser, he mandado resúmenes a muchos grupos de diferentes asambleístas para que vayan viendo, he contestado preguntas, oye, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué asambleístas le han dado una respuesta como que, qué interesante trabajo o algo? No lo sé. No les he pedido. No, a ver, la respuesta de si es interesante el trabajo, me han escrito muchos, les repito, con preguntas. Lo que no les he dicho es, oigan, voten por mi informe. No lo he dicho y lo haré el día de hoy en el Pleno. Así de sencillo. O sea, es mucho más sencilla la cosa de la que parece. Pediré los votos por partes si es que llega a negarse el informe de mayoría. Si se aprueba el informe de mayoría, ya no habría por qué. Pero si se niega, pediré que se vote por partes. Y una vez que se vote por partes, eso se decidirá ahí en el Pleno. Mire, cada bancada ya tiene claro. Por ejemplo... O sea, ¿no van a permitir que pase por Ministerio de la Ley o van a nuevamente que se despase una ley por las galletas? Oiga, a esos niveles de negociación interna de las bancadas yo ya no voy. Y es una pena, todavía me duele mi corazón el hecho de que haya pasado eso por decisión de la Asamblea, porque no es que no hubo decisión, fue decisión no pasó por las galletas, fue una decisión clara y rotunda de un grupo el haberse abstenido de votar por el archivo de esa ley. Así es que... Pero mire, ahí se ve que en realidad hay problemas en la Asamblea, hay cosas de fondo, no solamente es de que falta una estrategia de comunicación, más TikToks o lo que sea, como usted dice. O sea, sí hay problemas y por eso su aceptación. Claro, a ver, en realidad lo que hay son diálogos entre bancadas con el gobierno. Yo cambiaría este tema de las bancadas. Sí le daría más poder a los independientes, pero independientes de verdad. O sea, independientes que no estén alineados ya a una bancada, que ya no es independencia. Sí le daría más posibilidades del diálogo fuera de su bancada. He invitado, por ejemplo, a muchos asambleístas a que por un momento se salgan de la bancada y voten como asambleístas provinciales, pensando en este principio de equidad territorial. Pero eso es muy difícil en este sistema. Eso no significa que haya problemas en la asamblea, significa que los jefes de bancada dialogaron seguramente con el Ejecutivo, y le digo seguramente porque yo no he escuchado directamente y no lo puedo comprobar, y llegaron a acuerdos. Por eso es que el gobierno jamás podrá decir que la asamblea le ha bloqueado, porque de una u otra manera le ha dado paso a muchas de sus iniciativas. ¿Y cómo está el ambiente en la asamblea en este momento, mientras está ocurriendo ahorita el segundo debate de la ley de inversiones? Usted que está allá, cuéntenos un poco. A ver, yo lo que veo es que hay personas que están dialogando, se están poniendo de acuerdo ya en las votaciones finales, justo antes por eso me demoré un poquito en ingresar a esta entrevista, porque me estaban preguntando justamente la relación entre el sistema productivo que se está buscando cambiar y el sistema financiero que está buscando cambiarse también. Les estaba contando sobre el tema de la bolsa de valores y explicándoles un poco, porque generalmente quien conoce a fondo una ley es el que está dentro de la comisión. Los otros asambleístas están dedicados a otras leyes, a las de su comisión. Entonces, hace falta siempre estar explicando algo más. Yo veo un buen ambiente, seguramente se caldearán las cosas en su momento, como suceden en las asambleas en el mundo entero, y finalmente saldrá una decisión, la que quiera que sea. Esperemos que no entre por el Ministerio de la Ley. El informe anterior que se presentó para la ley tributaria de la Asamblea era muy bueno, tenía ya límites y candados y fue muy triste, y a pesar de eso no me gustaba, pero fue muy triste que haya terminado entrando por el Ministerio de la Ley por decisión de una bancada. Asambleísta, última pregunta. Primero, anunciando que Marlon Cadena de la Izquierda Democrática acaba de dar una rueda de prensa diciendo que la Izquierda Democrática definitivamente va por el archivo del proyecto económico urgente de inversiones enviado por el Ejecutivo. Así que después de esta entrevista, corra a la bancada de la Izquierda Democrática, que ahí tengo unos votos votaditos. Asambleísta. Después de usted viene Mariana Andrade, una figura reconocida en el mundo del cine. Los cineastas, gente del mundo audiovisual están bravos con ustedes, dicen que no piensan en la industria.
su informe contiene los beneficios tributarios que tanto espera este sector de la cultura o los excluyó? A ver, no, primero fui el primero en presentar, y si ustedes revisan, amigos cineastas, sobre las discusiones en la comisión, en mi propuesta planteo las zonas francas culturales y extensiones tributarias a los temas culturales, poniendo ejemplo clarísimo sobre los productos audiovisuales. Eso está en mi informe. ¿Qué es lo que pasó en el informe de mayoría? En último momento y sin discusión en la mesa, se incluyeron me parece que 5 artículos apoyando al sistema audiovisual como una manera de conseguir apoyo para la ley. Pero son 5 de 250 artículos. O sea, usted propone que el beneficio sea exclusivo en una zona franca. Es decir, eso es lo que... es decir que usted dice, la zona franca es de Pifo a Tababela, ¿ya? Entonces, señor de Hollywood, si usted quiere los beneficios, puede grabar de Pifo a Tababela. Si ya graba en Puembo, ya no hay chance. No se invente de gana. Estoy preguntándole. Existen zonas francas temporales. Por ejemplo, viene un productor de Hollywood y quiere hacer una película en Loja. Sí, presenta una propuesta de zona franca en ese sector que va a durar lo que dure la producción de la película. Y una vez que se termine la película, se pueden llevar los insumos. Esto sucede en el mundo, esto no me lo estoy inventando yo. Sí, y se llevan nuevamente los insumos. Así es que esas zonas francas culturales existen. Va a depender de la burocracia en todo caso. Del comité de alianzas público-privadas zonas francas, que son 4 que van a poner la normativa. Va a depender de la normativa que haga este comité. De eso va a depender. Muy bien. Asambleísta Vinuesa, ha sido un placer. Vaya corriendo al bloque de la Izquierda Democrática. Ya le digo que ahí está el pan fresquito saliendo del horno. Veremos qué pasa el día de hoy. Empieza el debate. Volverá el informe, entiendo que esta tarde, a la comisión. Se harán los ajustes y se presentará el informe minutos antes del pitazo inicial del partido con Paraguay. Así es, y ojalá cuando regrese a la comisión se tomen en cuenta las observaciones diferentes que hemos hecho. Muchas gracias por el espacio para poder contar lo que se ha hecho en la Asamblea. Asambleísta, mejórese de la mano, no esté metiendo la mano donde no debe. Seguimos, Jefferson Sangoña. Del asambleísta independiente John Vinuesa, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana y sobre todo creo que ha explicado de manera amplia lo que contiene el informe de minoría. Si tú fueras asambleísta, Dome, ¿por cuál votarías? Ay, no lo sé. O abstención como corrido. Yo creo que sí es importante también, como decía el asambleísta, poner estos candados, estas cosas que asegure toda la regulación, que regule las cosas, que no deje lo que hablábamos hace un momento. De que tenga la participación público-privada, no, es el 50-50 como ya les decía, pero que se regule, que sea como que todo claro, porque algo que tiene razón el asambleísta es que ahorita están pensándolo con que lo van a manejar gente decente supuestamente, después no sabemos quiénes nos llegan, entonces eso también me parece muy importante de lo que ha dicho ahorita John Vinuesa. Quienes tienen bloqueo en cuanto a su producción es del sector audiovisual y buscan precisamente